Para meternos de lleno en la inteligencia artificial en la salud, recibamos a dos referentes de ellos. Una es la doctora Cristina Marecos, directora del Hospital Escuela. Nos hablará sobre las aplicaciones actuales, la investigación con la universidad y la mejora en la gestión de pacientes. Y también el doctor Marcelo Franco presentará LipLab, el primer copiloto quirúrgico con la IA que asiste en cirugías en tiempo real. Por favor, los invitamos a subir al escenario con un fuerte aplauso a ellos dos. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este horario que debería ser postprandial, pero que más de uno está haciendo ayunos. Realmente vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar ahora de inteligencia artificial en salud y quizás ustedes digan, uy, qué salto tan importante, pero tal vez no con mi charla, pero con la siguiente se van a dar cuenta de que salud, cirugía, inteligencia artificial o muchas especialidades con hábito quirúrgico tienen bastante buena relación con todos los videojuegos que estuvimos hablando recientemente en esta conferencia tan linda que nos dio nuestro predecesor. Bueno, les recuerdo, yo soy Cristina Marecos, soy médico, especialista en cirugía general y también en flebología. Soy titular de una cátedra, asignatura prácticamente al final de la carrera de medicina y en este momento a cargo de un puesto de gestión, dirección asistencial en un hospital muy reconocido de la zona y por eso me animo un poco a hablar de qué estamos haciendo en inteligencia artificial, salud en nuestro medio. Y entonces va la primera pregunta para ustedes. ¿Saben ustedes que la inteligencia artificial ya está ayudando al médico, ya está ayudando a enfermeros y a pacientes para cuidar, sanar o intentar salvar vidas en nuestro medio? Sí, es cierto, lo está haciendo. Entonces, podemos decir que ya no es un futuro inalcanzable, sino que está al alcance de nuestras manos. La inteligencia artificial en salud pública es una aliada, una herramienta más, una colaboradora que nos ayuda a médicos, enfermeros y demás personal de la salud a cuidar nuestras vidas, a mantenernos vivos y saludables. Ya no es inalcanzable. Lo tenemos en nuestras manos con los celulares. Por ejemplo, les pregunto, ¿cuántos de ustedes, y pueden levantar la mano, cuántos de ustedes hoy pidieron un auto o un Uber para venir hasta aquí? Muy bien. Algunos de ustedes seguramente pudieron elegir el fin de semana pasado qué películas podían ver de Netflix a través de un chatbot. ¿Es verdad? Bien. O hasta pueden comprarse un ticket de una película que quieren ver en el cine directamente desde el celular. Eso significa que hoy, ahora, la mayoría de ustedes y nosotros en salud tenemos a la inteligencia artificial en nuestras manos. Perdón, creo que ahora me van a escuchar mejor. Imagínense ustedes tener un paciente asintomático, pero tiene un reloj inteligente que le puede avisar que en este momento su frecuencia cardíaca muestra riesgo cardíaco. Se puede comunicar directamente y rápidamente con su cardiólogo. O simplemente su teléfono le está avisando de que tiene que tomar ahora determinada pastilla. O una mujer que tiene problemas endocrinos puede tener un parche inteligente que le diga que está a punto de tener una descompensación y ella ponerse rápidamente en contacto
con el hospital que maneja su patología. No es ciencia ficción, está pasando ahora y mucho de esto sucede acá. No solamente en planes personalizados, individuales, sino también en planes para la comunidad. La salud llegando a la comunidad desde los hospitales públicos. No voy a explayarme en lo que significa la IA, porque seguramente la mayoría de ustedes la ha escuchado a la definición desde distintos focos. Solamente recordarles que es la capacidad de una computadora de aprender de la experiencia. Y esa experiencia en una computadora está significando que las personas pusimos toda nuestra experiencia buscada anteriormente en imágenes, en datos, en distintos archivos, que a la computadora le va a servir para procesar, analizar y ayudarnos a llevar a diagnósticos mucho más rápidos y a tratamientos más certeros, más del momento. ¿Por qué decimos que la inteligencia artificial puede llegar a ser importante o es importante ya en los hospitales? Más allá de que podemos decir con seguridad de que estamos en pañales todavía, se puede ver que inmediatamente desde su ingreso nos está ayudando a transformar la salud en la comunidad. Realmente es una herramienta tan noble que desde que se instaló ya no la vamos a poder abandonar. Y creo yo que tenemos que aprender a utilizarla sin ningún tipo de temor o aversión. Lo que sucede en los hospitales es que manejamos gran cantidad de población, que la demanda de su radio de influencia es sumamente grande en ocasiones. Por ejemplo, los hospitales de la capital, cada uno de ellos, que son 4, los más importantes, los más demandados, tienen un radio de influencia que superan los 300.000 habitantes. Entonces, obviamente, la demanda es mucha y los recursos pueden ser muy ajustados. Si solamente trabajáramos sin la ayuda de la inteligencia artificial, no digo que trabajamos de manera caótica, pero lo que les digo es que ahora estamos trabajando de una manera mucho más organizada, porque la inteligencia artificial en salud ayuda muchísimo a ahorrar en tiempos, optimiza los recursos hospitalarios y optimiza los recursos de salud pública, generando esto una reducción de los errores que en medicina son muy graves, son mucho más graves que el error que pueda tener un arquitecto. Cuando nosotros cometemos errores, podemos estar perdiendo una vida. Y entonces esto se traduce en el aumento de la seguridad hacia nuestros pacientes, no solamente el aumento de la calidad de la atención. Tener siempre en cuenta entonces que el médico, con la ayuda de la inteligencia artificial, puede atender mucho más rápido, con una mayor precisión, generando calidad y seguridad hacia el paciente. Entonces, las aplicaciones más importantes de la inteligencia artificial en salud pueden estar resumidas en estos 5 ítems, pero por supuesto, esto recién comienza, así que seguramente me voy a quedar corta y me voy a estar olvidando de alguno de ellos. Pero es muy importante su participación en diagnósticos médicos y en estudios médicos, soberanamente importante a la hora de organizar y administrar una gestión hospitalaria, muy importante a la hora de asistir, de ayudar o colaborar con los cirujanos, de todos los días y ya desde antes, porque no es solamente ahora, ya desde antes, teníamos la posibilidad de atender a nuestros pacientes ingresados en las salas o en las unidades de terapia o de emergencia o de unidad coronaria con monitoreo inteligente, que por supuesto ahora es más inteligente que 10 años atrás, porque nuestros equipos ahora miden en términos de datos fisiométricos muchísimas valoraciones que antes no las teníamos
siquiera en cuenta a la hora de valorar un diagnóstico. Y por supuesto también ayuda en salud pública. Vamos a ver más adelante. Cuando hablamos entonces de la participación de la IA en diagnósticos médicos y en estudios médicos, ¿por qué hace esto? Por lo siguiente, porque la IA puede procesar en pocos segundos millones de datos. Y con eso, con esa lectura automatizada, o de imágenes, o de datos de archivo, o de datos de laboratorios, nosotros podemos tener en medicina el diagnóstico temprano de un cáncer, por ejemplo, o el diagnóstico certero de múltiples fracturas, o un diagnóstico rapidísimo de alguna alteración en el patrón electrocardiográfico. Entonces nuestro paciente va a tener el diagnóstico mucho antes de lo que teníamos un año atrás. En organización hospitalaria es multifacética la participación de la inteligencia artificial por lo siguiente, porque con ella nosotros podemos ir desde entregar turnos más rápidos y seguros para las consultas de los pacientes, hasta, por ejemplo, hacer un control exhaustivo de cuál es el stock que está teniendo nuestra farmacia hoy día y cuánto voy a poder contar de ese stock hasta el lunes. Las máquinas perfectamente nos permiten ahora hacer este conteo rápido sin necesidad de tener tanto recurso humano que se gastaba muchísimo en los hospitales y que ahora pueden estar ellos un poco más tranquilos y dedicarse a algo muy importante que es acompañar al paciente, escuchar al paciente, asistir al paciente y no estar tan ocupados en las tareas administrativas que son realmente muy pesadas adentro de un hospital. Desde el lado de organización hospitalaria, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo en la predicción de las demandas. Por ejemplo, predicción de demandas de camas cuando vamos a tener, que también lo puede predecir, una posible epidemia. Advierte con antelación un probable pico de, por ejemplo, una influenza, una gripe. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos que disponer ciertas camas porque vamos a estar ante una mayor demanda. Fíjense lo importante que puede ser entonces en organización hospitalaria. También sirve como distribución de recursos para inventario de suministros, para control y relevamiento de equipos, que ahora es tan importante porque nosotros estamos en los hospitales tremendamente equipados. A veces un paciente está conectado 4, 5 máquinas y esas máquinas pueden tener 3, 4 baterías y necesitamos realmente de alguien que pueda monitorearlas y constantemente nos esté avisando con alarmas y creo que esto a la larga, en estas cuestiones sí, la inteligencia va a superar a la agilidad humana porque son cargas que para los que estamos en salud son pesadas, a veces no están relacionadas con lo que nosotros hacemos. Esto es más bien informático, más bien técnico, más bien dependiente de la bioingeniería. No todos los hospitales estamos contando todavía con bioingeniería. Entonces, el hecho de que la inteligencia artificial pueda estar controlando todo nuestro equipamiento y dándonos datos de cuál es su función, es un lujo que ya lo podemos empezar a ver. También vemos que tenemos la necesidad de poder integrar a la inteligencia artificial con los servicios de salud existentes, que a veces es un poquito difícil porque en salud hay una gran diversidad de plataformas que usamos y no todas ellas pueden estar al momento de hoy habilitadas o ser compatibles con la inteligencia artificial. Pero es algo que lo vamos a empezar a trabajar, que lo estamos haciendo y que creo que en poco tiempo se va a poder unificar e integrar todo. Esta imagen es para hablarles
de la inteligencia artificial en cirugía, que dijimos que era uno de los ítems de colaboración más importantes de la inteligencia. Habitualmente ya veníamos sabiendo que a través de un brazo robótico o de un robot completo, el cirujano se apoya o es ayudado por la inteligencia artificial. Pero ahora vamos por un poquito más. La inteligencia artificial puede ayudar ya en el procedimiento quirúrgico de otro tipo de cirugía. Por ejemplo, no solamente la robótica, que es para procedimientos complejos, es una técnica compleja, y también para resolver patologías complejas. Vamos para la cirugía que nos ayuda a resolver las patologías prevalentes quirúrgicas de la comunidad, que no es más que la noble, ya no tan nueva, pero sí noble, cirugía videoendoscópica. ¿Quién no se opera en la familia o en el vecindario de una vesícula por cirugía laparoscópica? ¿Quién no ha tenido al menos una laparoscopía diagnóstica porque está con problemitas hormonales, un ovario poliquístico? Bueno, hoy en día la cirugía videoendoscópica, que necesita de una alta curva de aprendizaje, puede ser apoyada o puede ser asistida por la inteligencia artificial. No les voy a comentar mucho más porque la conferencia que viene después habla en profundidad del tema, no quiero robarlo, pero les puedo asegurar que es emocionante ver cómo la inteligencia artificial nos da una mano a los cirujanos para el día a día, para nuestras cirugías comunes. Una apendicitis, una colecistitis, una hernia, y un poco más alejado hasta para una cirugía de la obesidad o cirugía bariátrica como la conocemos. Más importante aún, al menos más importante para los que hacemos docencia, también la inteligencia artificial colabora con el aprendizaje del cirujano cuando ese cirujano es novel, está aprendiendo. En ese caso nos valemos de simuladores de realidad aumentada, que son considerados una de las mejores herramientas de aprendizaje, y entonces el cirujano puede entrenarse en estos equipos, simulando una verdadera cirugía, y cumplir horas de vuelo hasta que logra vencer ese paso y recién ahí pasar a otro tipo de simuladores más cercanos al ser humano, como ser, por ejemplo, los simuladores bioanimados. Acá en Corrientes los conocemos mucho porque tenemos un centro de entrenamiento que es una estrella que tiene Corrientes, en donde más de 6.500 cirujanos han venido a entrenarse para hacer cirugía laparoscópica en nuestros simuladores bioanimados. Para que ustedes lo conozcan, son nuestros cerditos de toda la zona de Corrientes. Creo que desde mayo hasta noviembre que se dan esos cursos, nadie tiene acceso a un cerdo salvo los del Centro de Entrenamiento o CENSIL de la Universidad Nacional del Nordeste. Muy orgullosos de participar en eso, formadores de cirujanos en cirugía mini-invasiva, y ahora colaborando para que la inteligencia artificial esté dando una vez más la mano a los cirujanos. En la comunidad, o sea, ¿qué hace la inteligencia artificial en salud y en la comunidad? Nos va a servir desde el lado epidemiológico para la detección temprana de brotes de epidemias o de pandemias. Entonces, salud pública se va a preparar con antelación para poder resolver esa epidemia. Análisis estadístico de los registros clínicos de los pacientes, que no solamente nos va a servir para que esos análisis estén hechos con mejor redacción o estén mejor acomodados en carpetas, no. Nos sirve para que cada una de las alteraciones que puedan tener esos pacientes nos sirvan para guardar, tenerlos a mano, y cuando aparezca otro dato se unifique y ya podamos predecir un mejor diagnóstico o, sobre todo, un mejor tratamiento. Esto significa que aporta en salud y en la comunidad más precisión, menos tiempos críticos, por supuesto, mejores decisiones por parte del personal de salud y una atención médica que paradójicamente, a pesar de que estamos hablando de máquinas y de inteligencia artificial, nos termina siendo
más humanos. Porque al liberarnos de tiempos a los que trabajamos en salud, podemos volver a sentarnos con el paciente, a interrogarlos como que si estuviéramos en familia y a poder enriquecer nuestros registros clínicos, que son los que en definitiva nos ayudan, nos sirven para dar diagnósticos precisos. ¿Cuáles serían los desafíos que tenemos que tener en cuenta o las precauciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la inteligencia artificial en salud? El mayor de los desafíos quizás es tener en cuenta algo muy importante, la soberanía de la preservación de los datos del paciente. Porque es un derecho del paciente y es ilegal difundir cualquier dato de cualquier historia clínica. Entonces, trabajar con estos datos, que los ponemos en grandes bancos, de una manera muy discreta, muy consciente, muy responsable. Lo siguiente que también tenemos que tener en cuenta es que podamos estar siempre integrando este sistema con los sistemas ya existentes en los distintos hospitales. Capacitar continuamente al personal, porque si no la inteligencia artificial va a quedar estancada y no vamos a evolucionar, y es una herramienta maravillosa para usarla en salud. Tener en cuenta que son muchísimos los hospitales, las salas de atención, y entonces tenemos que hablar de que la inteligencia artificial en salud debe tener un acceso equitativo a la comunidad, a la población. Y por último, tener en cuenta que entre los desafíos más importantes, lo primero que suele pasar como siempre que hay algo nuevo es tratar de vencer las resistencias justamente a la aplicación de estrategias o tecnologías nuevas, y que se da, como siempre, primero desde la misma casa en donde lo estamos haciendo. Nuestro mismo personal de salud dice, ¡ay, Dios mío! Termino de aprender esto y ahora tengo que ir a aprender esto otro, y esto es todo tecnología, ¿de qué me está hablando? Pero cuando uno entra a decirle, pero si compraste el boleto y el combo de Pororó y Coca-Cola para ir a ver una película y no podés utilizar esto en tu lugar de trabajo, que en realidad optimiza tu tiempo, te podés ir más temprano a tu casa y dejás todo exhaustivamente controlado. Entonces, cuando uno empieza a enseñarles continuamente, esta barrera creo que la vamos a poder vencer. Pero también otra precaución o algo para tener en cuenta es que la inteligencia artificial nos hace asumir un rol muy importante, y es el de estar al día con la innovación de toda esta infraestructura nueva. Y el mantenimiento de ella para salud pública puede ser un costo muy importante. Pero creo yo que cuando uno hace un balance de costo-beneficio, no va mucho para hablar. También es muy importante recordarles, y ya me estaba olvidando, que la inteligencia artificial a nosotros ya nos ayudó bastante, y no hace mucho, con la pandemia COVID. ¿Se acuerdan ustedes todo lo que sufrimos en esa época? Y que Corrientes fue una de las pioneras en poder nuclear la patología y la epidemia en un solo hospital. Y a su vez pudimos empezar a trabajar muy fuertemente para llegar de manera remota, a través de la telemedicina y a través de la asistencia virtual, a lugares en donde quizás lo único que llegaba era la señal. No llega la ambulancia, pero sí llega una señal. Años antes, los hospitales esperábamos a que el paciente del medio de un campo venga hasta nosotros. Ahora, con la inteligencia artificial, la telemedicina, la asistencia virtual, el uso de dispositivos portátiles, móviles, nosotros podemos llegar a ellos y podemos ayudarlos, y mucho. Entonces eso es demasiado valorable y se aumenta más el radio de llegada que pueda tener un centro de salud. Orgullosamente podemos decir en Corrientes que tenemos ya muchos ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial en salud. Por ejemplo, un reconocido hospital de nuestro medio
en el año pasado, 2024, difundió junto con la Facultad de Medicina un modelo que asiste a los cirujanos en las cirugías de patologías prevalentes como las que estuvimos mencionando recién. No voy a explayarme porque eso es lo que viene después, pero es uno de los orgullos de Corrientes porque es un modelo de asistencia inteligente en quirófanos, en vivo, durante la cirugía, que es pionero en la Argentina y pionero en el mundo. Ahora están tratando de llevársela a esta asistencia y a este modo de asistencia a otros lugares. Un poco más lejos, pero en la misma Corrientes capital, otro centro está haciendo una investigación que ya se está poniendo realmente, se está implementando en los pacientes, y es la IA detectando rápidamente para diagnóstico anormalidades en los patrones de los electrocardiogramas de los pacientes para llegar más rápido al diagnóstico, al tratamiento y para evitar los grandes stroke o infartos de miocardio o anginas de pecho a los que tanto miedo le tenemos todo. Y también la IA aplicada en docencia o en salud tiene su ejemplo acá en Corrientes. Nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional está en este momento haciendo un proyecto de investigación, pero usándola como una herramienta que sirva para valorar cuál es el mejor sistema para evaluar el conocimiento de los alumnos a lo largo de su carrera. Entonces podemos decir que no estamos atrasados, que realmente estamos aprendiendo y estamos usando esta herramienta en salud y en docencia de salud. Resumiendo entonces, les digo que la inteligencia artificial está en nuestra vida diaria, está en un reloj, está en una pulsera digital inteligente, está ahora en los anillos, está en los reels que ustedes escuchan diariamente o ven diariamente de los nuevos gurús de salud o ahora llamados biohackers que nos están constantemente enseñando que tenemos que saber usarlos porque sirven para controlar cómo dormimos, si dormimos bien, si fue un sueño reparador y si no mejorarlo, para avisarnos si estamos realmente con un pico de estrés insostenible y tenemos que hacer algo, o directamente hacer solamente un control de presión diaria, un control de glucemia diario, pero lo tenemos ahí, está en nuestro teléfono. La mayoría de los pacientes que tiene alguna patología ya se empieza a interesar y utiliza esta plataforma inteligente. Está en nuestras manos. En salud puede hacer que la atención sea mucho más rápida, mucho más segura. Y como les dije, estas máquinas nos están permitiendo nuevamente a los médicos y a todo el personal de la salud a que seamos más humanos, porque tenemos más tiempo para dedicarnos a la persona. El desafío va a ser usarla con responsabilidad y siempre al servicio del paciente. Muchas gracias. Bien, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcelo, me presento, soy de Tecnomedical. Les voy a hablar un poquito de lo que es lo que estamos trabajando nosotros con inteligencia artificial, lo que estamos desarrollando, lo que venimos haciendo a través de la empresa Tecnomedical. También tenía preparado un poco de lo que es alguna presentación de generalidades de lo que es inteligencia artificial, pero la doctora lo explicó muy bien, lo que es inteligencia artificial, las definiciones, que utilizamos bases de datos, que a partir de ahí es la base de todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Las ramas que tienen la inteligencia artificial, como los modelos de lenguaje de aprendizajes naturales y las redes neuronales profundas, que nosotros las utilizamos desde lo que estamos desarrollando, justamente lo que queremos mostrarle, que es los avances que tenemos, ¿no? en cirugía y en algunos otros métodos que hemos creado. También lo que le explicó la doctora, que
la inteligencia artificial hoy en día está en muchos sectores, en muchas áreas, como por ejemplo en lo que es Google Maps hoy en día, que la mayoría sé que utiliza Google Maps cuando quiere ir de un lado a otro. Y así como está en todos lados, bueno, esta es una diapositiva en donde la mayoría seguramente conocen estas herramientas, que seguramente cuando les hablan de inteligencia artificial reconocen la mayoría estas herramientas que son de lenguaje, mayormente, de lenguaje o de creación de videos, como por ejemplo ChatGPT, Gemini, entre otras. Bien, y en medicina, lo que nosotros pudimos adaptar, recopilar y también investigar qué hay en medicina de inteligencia artificial, como lo que estuvo nombrando la doctora, hemos visto que en algunos otros lugares del mundo se ha trabajado desarrollando cosas con inteligencia artificial en diagnóstico por imagen, en cómo estimar si hay alguna patología asociada a través de un electrocardiograma. Pero lo que nos compete a nosotros y lo que venimos desarrollando hoy en Corrientes, lo que logramos hacer con la empresa Tecnomédica es traqueotomías percutáneas con asistencia, digamos, de Oculus, de MetaQuest, de realidad aumentada. Hemos hecho colicistectomías laparoscópicas, son procedimientos quirúrgicos con ayuda de inteligencia artificial. Lo que hemos logrado es adaptar esa inteligencia artificial a través de unas redes neuronales que entrenamos para poder reconocer estructuras sobre imágenes bidimensionales y también sobre imágenes en 3 dimensiones. Hemos logrado también poder hacer modelos 3D con un tiempo récord, gracias a la inteligencia artificial, a que entrenamos redes con bases de datos extensas en imágenes. Hemos logrado poder hacer modelos 3D justamente de manera con un tiempo muy reducido, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que hemos hecho gracias a nuestro ingeniero también, Lucas Orban, que nos ha ayudado. Este es un modelo de lo que nosotros hemos creado, de un reconocimiento de algunas estructuras anatómicas en la laparoscopía. Esto justamente se está utilizando con realidad aumentada. Van a ver que hay una pantalla del laparoscopio normal y una pantalla extra que es virtual, en la cual está integrado un sistema de reconocimiento de estructuras, la cual la va guiando al cirujano, al médico aprendiz. Acorta mucho la curva de aprendizaje, que nosotros era una de las problemáticas que teníamos y que quisimos tratar de resolver con esta tecnología que implementamos. Y otra de las problemáticas que teníamos o que logramos ver es que a veces los médicos, tanto residentes como médicos ya experimentados, tienden a tener un cansancio visual por la cantidad de horas de trabajo que tienen. Y por ahí este cansancio visual puede llegar a cometer errores por ese cansancio que tiene, y esta aplicación que hemos creado justamente trata de reducir ese error por cansancio. Esta es alguna de las otras cosas que hemos logrado, como les decía, que hemos logrado hacer render o modelos 3D de una forma muy rápida, prácticamente con tiempo récord, gracias a lo que es la inteligencia artificial y los desarrollos que venimos haciendo. Van a ver cómo tenemos también detección y segmentación dentro de lo que venimos haciendo, un programa LILAB que lo creamos a través de la empresa Tecnomedical. Tenemos segmentación de estructuras anatómicas en la laparoscopía y también detección de estructuras anatómicas, que son reparos justamente esenciales para un cirujano cuando está operando. También, bueno, tenemos algunos artículos ya publicados en revistas científicas internacionales del mismo sistema que hemos estado entrenando, pero en hernia, por ejemplo, en hernias inguinales, en el cual ayuda a reconocer
estructuras anatómicas esenciales para que el cirujano pueda reducir algunos errores como veníamos mencionando. Y facilita o acorta la curva de aprendizaje que tiene los médicos en la etapa de aprendizaje. Todas estas cosas que venimos haciendo, que venimos desarrollando, lo estamos haciendo gracias a la empresa Tecnomedical, y se logró hacer esto en Corrientes. Lo venimos desarrollando exclusivamente en Corrientes. También otra de las cosas que hemos innovado y que hemos probado son los famosos chatbots para predecir algunas patologías, como ser, justamente lo probamos solamente en cirugía, pero lo habíamos expandido y todavía no lo largamos, pero teníamos un prototipo en donde el mismo médico, el mismo cirujano podía cargar sus archivos que tenía de cada paciente en una plataforma, sean archivos PDF, sean archivos en imágenes, sean archivos en diferentes, en DICOM, una extensión que es solamente para imágenes tomográficas, más la recopilación de estudios de laboratorio. Podía cargar eso en una plataforma que tenemos, que todavía está en proceso de desarrollo, para ayudar a la asistencia de los diagnósticos al cirujano. Como conclusión, les voy a decir que la inteligencia artificial es lo que se viene, es lo que está hoy en día, es lo que venimos desarrollando junto con Tecnomedical, y es algo que va a estar en el día a día, seguramente en la atención a futuro de cada uno de los individuos de Corrientes y del mundo, porque no solamente en Corrientes se está haciendo, sino que también a nivel mundial se viene desarrollando cosas muy innovadoras, muy interesantes con inteligencia artificial en cirugía. Esto me pareció como muy interesante ponerlo una de las imágenes, una noticia, digamos, en la cual resulta que en Estados Unidos, así como acá también en Corrientes, muchas de las gestiones o de las gestiones que hay en hospitales está siendo derivada hacia los sistemas de inteligencia artificial para justamente ordenarnos, como venía comentando la doctora, y acortar ese tiempo humano, de capital humano que solía ocupar mucho tiempo. Y esta frase para finalizar, nada más, que la inteligencia artificial hoy en día llegó para quedarse, y es una herramienta que en sí acorta y ayuda mucho en diferentes áreas, no solamente en medicina, como le venimos a nombrar nosotros, sino en muchas áreas, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener una responsabilidad de cómo usarlo y de usarlo de una manera adecuada, y que no podemos derivar o dejar todo justamente a la mano a veces de la inteligencia artificial, pero sí acortar muchas cosas, ¿sí? Nos puede facilitar muchas cosas a través de ella. Sí, doctora. Sí. Perdón, Marcelo, antes de que termines, Sí. ¿me podrías mostrar ese video en donde estábamos haciendo la segmentación del pedículo cístico? Cualquiera de ellos. Allá, este. Bien. Esto que ustedes ven en coloritos, que quizás por ahí no lo interpreten mucho porque no todos son cirujanos, pero yo les digo que soy cirujana y esto para nosotros es un gran adelanto. Aquí lo que está haciendo la inteligencia artificial es ser prácticamente un GPS del cirujano, porque nos está asistiendo y diciéndonos cuál es el camino que tenemos que tomar para continuar con nuestra técnica quirúrgica. Hablando mal y pronto, por aquí cortás y por aquí no cortes, porque vas a encontrarte, en este caso, por ejemplo, que es vía biliar, nosotros cortamos el cístico para que la vesícula pueda ser extraída. El cístico es un conductito que termina en un conducto muy importante que no hay que tocar.
que se llama Colédoco. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Marcarme, decirme, esta es una zona de riesgo, este es un punto crítico, no te metas acá porque cortás el colédoco. Y si lo cortamos, puede haber una señal de alarma visual o hasta auditiva, recordándonos que hicimos una macana. Entonces, es lo importante de esta herramienta para el cirujano. No solamente ayuda, asiste, sino que guía y nos va prediciendo qué podemos hacer, por dónde podemos ir, por dónde vamos a ir mejor y no te metas por acá. Nada más que eso. Bien, y eso es todo lo que tenemos para mostrarle de los desarrollos que venimos trabajando con la empresa Tecnomedical. Gracias a Tecnomedical, gracias a Telco por la invitación, gracias a ustedes por escucharnos.